aparece en Italia un psiquiatra, Ugo Cerletti. Ugo Cerletti, digamos que le interesaba mucho el tema pues, de la corriente eléctrica y además, pues digamos que parece le gustaba pues también el tema como de la carne de cerdo, porque pasando por una carnicería, vio cómo sacrificaban a los cerdos y ellos utilizaban este dispositivo que ven ustedes allí, que es como una tenaza que se conectaba a una batería eléctrica y ponían pues entre las dos orejas del cerdo, pues ponían corriente. Él veía cómo pues en algunos casos el marrano o se moría inmediatamente, en otros casos perdía su conciencia y en otros casos convulsionaba. Entonces él, pues seguramente un día pasó por allí, por la carnicería, y le pidió al matarife que no solamente pues le vendiera su carne, sino también que le vendiera un aparato de estos y unos cerdos. Y se fue a experimentar con ellos. Entonces, Certelli y su grupo en Italia empezó, digamos, a tratar de calcular las dosis necesarias para aplicar corriente eléctrica a los cerdos sin que ellos fallecieran y que, pues, digamos, tuvieran algún tipo de, llamémoslo así, estímulo eléctrico en el cerebro. Una vez pasaron ya a la fase clínica, probablemente en ese entonces, pues, sin contar, pues, con todas las condiciones de la experimentación ahora, con todos los requisitos para la experimentación con humanos, los comités de ética y de investigación, ellos, después de hacer esto en los cerdos, se fueron a la policía y en la policía pidieron que les prestaran un indigente, una persona de la calle que tuvieran allí detenido. En Italia les dicen caguts. Y entonces este señor, pues en la policía les prestaron una persona que tenía en ese momento un estado catatónico, una persona que pues, no reaccionaba absolutamente nada, no se comunicaba pues, totalmente desconectado del medio y pues en una catatonia pues, total. Y entonces, pues ellos empezaron a ponerle corriente eléctrica a este señor, tal como se la ponían a los cerdos en el matadero. Le pusieron inicialmente un voltaje bajo, que no pasó nada. Después entonces subieron un poco la perilla del voltaje y entonces encontraron que la persona tuvo una convulsión tónico-clónica generalizada, perdió la conciencia, tuvo cialorrea, relajación de esfínteres, y después de recuperar su conciencia, pues esta persona que no hablaba, que no se relacionaba con nadie, dijo algo como esto, dijo, ma che cazzo fai, figlio de putana, stronzo de merda, coglioni, que en español castizo quiere decir, recorcholis, ¿qué me habéis hecho, caballeros? Entonces, pues ahí es donde nace la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva, pues sin duda, pues es una herramienta muy, muy interesante que estuvo abandonada un tiempo con el advenimiento de los antidepresivos en los años 60 y porque también se asoció mucho, digamos, como al tema como de las películas de terror, al tema de que en algunas instituciones, o por lo menos ese era el mito, castigaban a los enfermos mentales con este tipo de tratamientos y pues por supuesto que esto lo hacían a palo seco y los pacientes pues imagínense ustedes desencadenar una convulsión, pues el dolor que debe producir y pues es como se producían fracturas de mandíbula, fracturas vertebrales, bueno, broncoaspiraciones. Entonces pues digamos que esta es como la historia de la terapia electroconvulsiva. Y entonces ustedes dirán, ¿y por qué un cirujano plástico está aquí hablándonos de esto? Porque resulta que a mí me hicieron terapias electroconvulsivas. Yo sufrí un cuadro de una depresión mayor, refractaria al tratamiento con múltiples medicamentos, que tuve que recurrir como una medida desesperada de último momento a tratamiento con electrochoques o terapia electroconvulsiva. Y aquí empezamos el reporte del caso. Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres de las personas no han sido cambiados para proteger su identidad. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Entonces, pues tapamos los ojos de la persona para pues, proteger un poco su identidad. CL, en ese entonces tenía 45 años, un médico cirujano plástico, y él consultaba básicamente por este tipo de síntomas: cansancio, alteraciones del sueño, dolor muscular, pensamientos negativos, pérdida del interés por las cosas, anedonia, palpitaciones, sudoración, síncope. Les cuento que él no creía en la psiquiatría. Él, digamos que
Él pensaba que la psiquiatría era lo que la neurología no había descubierto aún, y la verdad tenía un concepto pues bastante equivocado de lo que era la psiquiatría. Entonces, pues como médico empezó a buscar, pues estos síntomas deben tener alguna cosa biológica, alguna cosa orgánica. Entonces, por supuesto que la primera persona que consultó no fue un psiquiatra ni un psicólogo, sino consultó a un internista, consultó a un cardiólogo, consultó, bueno, ya después, después de hacer una serie de pruebas, no tenía nada en su corazón, no tenía nada en su cerebro, su resonancia era normal, pues entonces empezó a acudir a la consulta de psiquiatría y psicología, pero tampoco se mejoraba. Desesperado, buscaba ayuda por todos lados. Si le decían que se parara en la cabeza, pues se paraba. Fue a un bioenergético, fue a un brujo, a todo lo que le dijeran que algo podía ayudarle, porque realmente este tipo de síntomas pues lo estaba, digamos, afectando de una manera muy seria, y además, pues, digamos que él quería salir de esto. Eh, una cosa que es muy, muy interesante con el tema de la depresión, pues es que la depresión no es solamente tristeza. La gente muchas veces confunde el tema de que uno puede tener una pérdida, un duelo, puede estar triste, porque por supuesto la tristeza es una emoción, y estar enfermo de depresión. Si a mí me preguntan como paciente cómo defino la depresión es una pérdida de la energía vital. Esa pérdida de la energía no lo deja a usted pensar, tomar decisiones, hacer lo que normalmente hacía, no lo deja ni siquiera descansar. Y además de eso duele, la depresión duele. Y, pues es decir, ustedes bien saben cómo una depresión puede terminar en un suicidio. Y yo pienso que una persona cuando termina suicidándose es porque está pidiendo a gritos una eutanasia. Es una persona que no se aguanta un minuto más ese dolor y ese sufrimiento que tiene. Entonces, digamos que esto es como para que ustedes entiendan un poquito esto. Él lo que decía en la consulta era esto. Él le preguntan, bueno, ¿usted qué tiene? ¿Qué siente? Él decía, mire, ¿usted ha visto un computador cuando se bloquea? Cuando usted empieza a darle controlar, suprimir y le queda esa bolita ahí que no gira para ningún lado, o que al contrario gira y gira y gira y gira y no se puede abrir ningún programa, y usted intenta abrir Word y este programa no responde. Así sentía él su cabeza cuando se sentía deprimido. Además de todos estos síntomas que mencionaba, él tenía un bloqueo cognitivo tremendo para tomar decisiones. Era cirujano plástico, una persona pues, que se había destacado durante su ejercicio profesional por ser un muy buen profesional, y le costaba un trabajo enorme cuando estaba deprimido escoger si suturar una herida en la cara con un ProLN 5 ceros o un ProLN 6 ceros. No podía hacer eso. No podía sentarse en el computador a pagar un recibo del banco de la luz de su casa. No podía. Sentía en su cabeza esto que les digo, estos pensamientos rumiantes continuos que no le llevaban a ningún lado, y sí se le comían la batería al computador. Él, como les digo, no perdió la esperanza y fue tratado por muchos médicos. Desafortunadamente era una de las pocas personas que ahora más adelante hablaremos, pues que son refractarias, digamos, a los medicamentos de primera línea o al tratamiento de primera línea, pero pregúntenle más bien qué no le dieron. Entonces él tomó inhibidores de recaptación de serotonina, tomó inhibidores de serotonina y norepinefrina, le formularon mirtazapina, estabilizadores del ánimo como la carbamazepina, el valproato. Bueno, aquí podemos hacer una lista interminable de diferentes medicamentos que le daban, y desafortunadamente no lo mejoraban, no lo mejoraban. Como les digo, nunca perdió la esperanza, a pesar de estar deprimido, y uno de los síntomas de la depresión es esa, precisamente, la pérdida de la esperanza. Pues él seguía buscando, él como médico decía, tiene que haber una solución para esto. Muchas personas decían, no, lo que pasa es que usted no es capaz de resolver sus problemas, lo que pasa es que usted es débil, lo que pasa es que usted, como nunca ha tenido ningún problema, pues se ahoga en un vaso de agua, usted le falta es berraquera, y resulta que no. Resulta que estaba enfermo, y estaba enfermo por una enfermedad muy grave que se llama depresión. Buscó hasta el doctor Rodolfo Ginás, un neurólogo eminente de la Universidad de Nueva York, que creo que todos han visto, y el doctor Ginás pues, le empezó como a dar luces de esto, y él decía, mire, yo pienso que la depresión tiene una base electrofisiológica. Él me dijo, el doctor Ginás, la depresión es una disritmia talamocortical. Existen por diferentes situaciones, es decir, puede ser algún antecedente familiar, algún antecedente genético, algún estresor externo, alguna condición médica, pues que empiezan a aparecer unos circuitos neuronales anormales, así como existen en el corazón, en el Wolff-Parkinson-White o en los síndromes de preexcitación,
unos haces aberrantes, pues resulta que también en la enfermedad mental ocurren este tipo de cosas. Entonces, él me dijo, mire, puede consultar a un doctor en Suiza que está haciendo ablación de esos haces talamocorticales por radiofrecuencia. Él tuvo mucho miedo, porque además se acordaba mucho de lo que, digamos, se llamó en algún tiempo la neurocirugía funcional. Y todos ustedes bien conocen los estragos de las lobotomías, todos los estragos de las, digamos, de las ablaciones del cuerpo calloso y todo este tipo de cosas que, pues, sin duda, pues, dejaron unas secuelas enormes. Sin embargo, pues, es decir, después de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de tener hospitalizaciones, digamos, médicas, psiquiátricas por esta condición, una psiquiatra en algún momento le dijo, ¿usted por qué no piensa en la terapia electroconvulsiva? Él casi sale corriendo. Y resulta que, pues siendo médico, que los médicos somos malos pacientes, desafortunadamente, porque pues creemos saber de todo y si no lo sabemos, lo leemos. Entonces, pues después de ir a consultarlo pues con su PubMed y con sus bases de datos médicas, pues encontró con gran sorpresa que la terapia electroconvulsiva sigue siendo un tratamiento vigente para la depresión refractaria, que es un tratamiento que incluso es tan seguro que se lo hacen a las mujeres embarazadas con depresiones graves que no les pueden dar medicamentos antidepresivos y que pues, es decir, pues es una alternativa y se sometió a terapias electroconvulsivas y salió la depresión. Les puedo contar que este paciente lleva ya 5 años sin tener, digamos, episodios depresivos, funcionando muy bien, teniendo una vida familiar, una vida personal, una vida profesional bastante estable y bastante normal. Y pues digamos que no les puedo decir que se curó de la depresión, porque la depresión es una enfermedad crónica, que la comparo yo a la artritis reumatoidea, la comparo yo a, no sé, a la diabetes. Y pues lo importante es entender que esto existe y que si esto existe, pues hay que buscar tratamiento, no pensar que nosotros podemos con esto solos. Y resulta que, pues esto es psiquiatría. Este cuadrito que parece como tomado de la bioquímica o de la fisiología de Goiton, pues resulta que eso es un artículo publicado en una revista de psiquiatría. Y resulta que la depresión pues, tiene unas bases biológicas y moleculares bien interesantes. Por supuesto que no soy quien ni para exponer esto, ni mucho menos pues pretendo decir, ni reemplazar, ni faltaba más pues a los expertos en esto, que sin duda son los psiquiatras, que son los médicos que manejan este tipo de enfermedades. Pero pues quiero como contarles a mis colegas médicos, que creo son la mayoría de esta audiencia, cómo resulta que así como existe una respuesta inflamatoria e inmune ante una bacteria, llámese COVID, llámese lipopolisacárido de una bacteria gram negativa, resulta que eso activa precisamente pues, todos los mediadores inflamatorios. Resulta que existe también una lesión estéril que se llama el estrés. Y el estrés también produce activación de esos mismos mediadores inflamatorios. Entonces resulta que tanto como la infección por una bacteria como el estrés, ahora que Liliana hablaba de las enfermedades asociadas con la depresión y veía yo la palabra TEP, yo pensé que TEP era tromboembolismo pulmonar, porque de hecho, digamos que la persona que está deprimida está inflamada y tiene un riesgo trombótico aumentado también. Pero bueno, digamos que, ¿qué pasa con esta lesión estéril? Se va a activar unas enzimas como la caspasa, que es la encargada de activar a las interleuquinas, a la interleuquina 2, a la interleuquina 6, y estas interleuquinas salen al torrente sanguíneo y van a activar a nuevos monocitos, a nuevas células inmunes, y esas células inmunes vuelven a activarse a secretar estas citoquinas. Las citoquinas actúan a nivel además de las aferencias nerviosas. El nervio vago es el nervio que tiene más aferencias a nivel del sistema nervioso central y ahora más adelante les contaré sobre una nueva técnica de manejo de este tipo de cosas estimulando el nervio vago. Y además, estas citoquinas, que antes se pensaba que existía una barrera hematoencefálica, que no pasaba absolutamente nada
Resulta que la barrera hematoencefálica es relativa y existe una zona de permeabilidad selectiva. Y como por ejemplo el órgano circunventricular permite incluso el paso de células. Antes que se pensaba que no, que los leucocitos no pasaban al cerebro, sino que ya estaba la glía, que era la encargada de la respuesta inflamatoria inmune. No, los monocitos entran y se filtran por el órgano circunventricular y activan la glía. Entonces, pues esto es lo que ocurre a nivel molecular. ¿Qué es lo que ocurre básicamente? Pues que resulta que es activación de estas células de la glía van a desviar el metabolismo, particularmente el metabolismo del triptófano. Ustedes recuerdan que la serotonina viene del aminoácido triptófano. Y de hecho, una de las grandes teorías de la depresión es que faltan estas aminas como la serotonina, como la noradrenalina. Pero resulta que esto se explica por la inflamación. Este déficit de serotonina se produce básicamente porque la inflamación necesita producir a partir del triptófano las quinoleninas, y las quinoleninas lo que hacen es que aumentan la concentración de glutamato a nivel del espacio sináptico. El glutamato es otro neurotransmisor, que es un neurotransmisor excitatorio, que es el responsable de muchos de los síntomas de ansiedad. Pero además el glutamato tiene un problema y es que es excitotóxico, es decir, el glutamato además de excitar, produce muerte neuronal, produce pérdida, digamos, del factor de crecimiento neuronal y produce muerte neuronal. De hecho, hay estudios interesantísimos que muestran cómo de resonancia magnética funcional los pacientes con depresión crónica tienen disminución del volumen de áreas como el hipocampo, de áreas como la amígdala. Y pues digamos que esto pues, a nivel molecular tiene esa explicación, empezando con esta teoría inflamatoria que yo les estaba contando. Ya de hecho hay algunos artículos que hablan de que la depresión, y lo que yo les decía, que es un tema energético, pero resulta que parece que también hay ya algunas alteraciones a nivel de la fosforilación oxidativa, donde hay un trastorno en el acoplamiento de la cadena de electrones, y parece ser que estas bases bioquímicas y moleculares de la depresión pueden contribuir a dar luces sobre nuevos tratamientos de una enfermedad que puede ser tan, digamos, común o incluso más común que la hipertensión, que la artritis o que la enfermedad arteriosclerótica. Es muy curioso porque cuando uno le pregunta a un paciente que tiene artritis, le dice uno, ¿usted va al reumatólogo? Sí. ¿Y se está tomando la cloroquina y los esteroides? Sí, lo que él me diga. Cuando una persona sufre de ansiedad o de depresión, primero niega que tiene una enfermedad. Segundo, es decir, tiene una resistencia enorme a los tratamientos. Yo no necesito antidepresivos, yo no necesito medicamentos, yo con esto puedo solo. Y es a tratar de luchar cómo va a quitarse esos medicamentos como si, no sé, como si fueran unos medicamentos, no sé, satanizados o que, no sé, en última los medicamentos que se utilizan y que utilizan mis colegas los psiquiatras, pues son medicamentos que están probados y aprobados para ese tipo de enfermedades. Pero en psiquiatría, es decir, el paciente que tiene estos síntomas, primero, niega la enfermedad y segundo, no acude a tratamiento y cuando acude a tratamiento, trata de botar los medicamentos lo más rápido que pueda. Un error enorme y garrafal. Pero digamos que si hacemos una analogía con la terapia antiinflamatoria, pues puede ser parecido. Resulta que si yo tengo algo que me está causando una inflamación crónica, que me está produciendo esto, pues es decir, yo creo que antes que pensar en la cirugía de la rodilla y en que el ligamento cruzado me lo operen, creo que hay que aliviar la inflamación. Y esa inflamación se alivia precisamente con todo lo que nosotros conocemos y conocían desde la época hipocrática como medidas antiinflamatorias. El reposo, es decir, si usted no puede más, pues no puede más, no tiene por qué exigirse más de lo que puede dar. Reposo, la buena alimentación, llamémoslo el hielo local. Ya después de que pase la inflamación, usted puede empezar a hacer una terapia, que en este caso, por supuesto, también existe pues una terapia psicológica, en la cual pueda usted de pronto modificar algún tipo de conductas que son las que le están causando esa inflamación en la rodilla y evitar una nueva inflamación. Pero pues es decir, tenemos que partir de la base de que esto es una enfermedad y como tal tenemos que ser tratados por los especialistas adecuados. Y miren todo lo que hay de nuevo en esto. Terapia antiinflamatoria dirigida a la depresión, anti-TNF, anti-IL2, anti-IL6. Esto parece más como una conferencia de reumatología. En los COX-2, las estatinas, el ibuprofeno, por supuesto, la meditación, la dieta, el ejercicio, los probióticos, más que demostrado, tienen como actividad antiinflamatoria. Saben ustedes bien el papel del intestino en la inflamación y, por supuesto, la dieta, los probióticos tienen mucho que ver.
Pero mire que también hay avances en esto. Y ahí es donde yo digo, es decir, nosotros los médicos tenemos que reconocer que somos unos ignorantes totales en el campo de la salud mental. Y resulta que si a mí me llega un paciente a urgencias con una hemorragia nasal, yo sé qué hacer. Yo no soy otorrino, ni soy cirujano de cabeza y cuello, pero si me llega un paciente sangrando por la nariz, yo sé que puedo coger unas gasas y le tapono la nariz. Pero si a mí me llega un paciente que me dice que está deprimido, que está ansioso, yo sé qué hacer. Si un amigo mío me está diciendo eso, o peor, no me lo dice, yo sé qué hacer con ese amigo. Entonces creo que primero, y como lo decía Liliana, es decir, para que nuestros pacientes estén bien, tenemos que estar bien nosotros. Y lo primero que tenemos es tomar conciencia de que esto existe, de que eso es una enfermedad y que como tal, pues debemos tratar de detectarla, diagnosticarla y remitirla a la persona que la sabe tratar. Y si uno de nosotros está en esas, pues con mayor razón, no tenemos por qué ni automedicarnos, ni por qué decir que si nosotros podemos con esto solo. Mire que entonces, ¿qué avances ha habido? Pues resulta que ya, pues por supuesto que la terapia electroconvulsiva pues sigue siendo vigente y se hace ya en este momento con anestesia general y relajación muscular. Pero existen, digamos, otros protocolos que tienen muy buenos resultados como la estimulación magnética transcraneana, como la estimulación cerebral profunda, así como se hace en el Alzheimer, en el Parkinson, la estimulación del nervio vago, la neurocirugía funcional, los análogos de la ketamina intranasal. Es decir, hay una serie de avances enormes y aquí también entonces llamo la atención a los profesionales en salud mental a que por favor estén actualizados y estén en la vanguardia de este tipo de tratamientos. Yo soy cirujano y no conozco ningún cirujano que me diga, yo soy de la escuela de la colecistectomía abierta. Entonces, digamos que por supuesto que en la historia de la psiquiatría hay unas grandes contribuciones en el desarrollo de ella. Sin duda, pues cada día aparecen cosas nuevas que pueden ofrecerle soluciones a muchos de nuestros pacientes y no quedarnos pues en lo que aprendimos en la universidad. La meditación, la meditación es algo que tiene evidencia científica además. Yo particularmente la practico. La meditación pues tiene efectos antiinflamatorios y sin duda pues es simplemente ser conscientes pues, de lo que hay, es decir, ser conscientes de lo que somos ahora, no de lo que fuimos ni lo que vamos a hacer y simplemente al darnos cuenta de que estamos respirando, como le digo yo a muchas personas en este momento de la pandemia, creo que eso ya es una gran ganancia. En medio de la dificultad, si todavía estamos respirando, todavía hay cosas por hacer. Así estemos conectados a un ventilador o a un ECMO, estamos respirando. Entonces es eso. Eh, Conocer la enfermedad, yo creo que como paciente uno tiene la obligación y la responsabilidad de conocerla. Debe aprender de ella y debe uno volverse resiliente. Aquí un poquito sobre lo que Liliana ya nos hablaba. ¿Los médicos están deprimidos? Pues mire, resulta que en este estudio que es del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, hablan que hasta el 18% de los médicos están deprimidos dependiendo de la generación. Curiosamente, nos deprimimos más los de la generación X, sin embargo, los que vienen también tienen un 15% y los baby boomers, que son los mayores, también. Es decir, 1 de cada 5 médicos se siente deprimido. Eso es muy grave. Entonces les preguntan a los médicos en este estudio del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, ¿usted ha sentido o ha intentado suicidarse o ha tenido ideas suicidas? Dicen el 23% de los médicos encuestados que han tenido ideación suicida. Solo un 1% ha intentado suicidarlo, pero bueno, un 1% es una barbaridad. Pero miren que hay un 9% que prefieren no responder. Muy probablemente ese 9% se debería sumar a los que sí han tenido ideas suicidas. Es decir, estamos hablando que casi el 30% de los médicos han manifestado ideación suicida y hasta el 1% de los médicos encuestados han intentado suicidarse. Algo gravísimo. ¿Usted a quién le contó que tenía ideas suicidas? Hasta el 40% de las personas que han tenido ideas suicidas no se los han contado a nadie. Somos médicos, ojo. Supuestamente sabemos que esto es una enfermedad y que la complicación de la depresión, la complicación mortal de la depresión se llama suicidio. Y el 40% de las personas que han tenido ideas suicidas dentro de la comunidad médica no se la contaron a nadie. ¿Y usted por qué no buscó ayuda? Les preguntaron a los médicos en esta encuesta del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Yo no creo en los profesionales de la salud mental.
9% de los médicos no creen en los psiquiatras. Yo no quiero correr riesgos de que me voten. El miedo a que se sepa de este tipo de condiciones. Usted llega a una clínica con una incapacidad de que usted tiene un trastorno de ansiedad generalizado, que usted tiene una depresión. A mí muchas veces, digamos que me han contado pacientes que piden que les cambien la incapacidad. Doctor, cámbiemela, póngame COVID, póngame cáncer de mama. No me ponga que tengo depresión. Yo puedo con esto solo. Yo soy médico, esto no me queda grande. La mitad de los médicos piensa que los trastornos emocionales o su salud mental pueden automedicarla. Yo estoy muy ocupado para esas vainas. 42%. Y mis síntomas no son tan graves. Entonces miren cómo estamos mal, muy mal en este aspecto. Ya para terminar, la depresión es una enfermedad. Es una enfermedad como cualquier enfermedad con un componente biopsicosocial, pero tiene unas bases biológicas muy serias. Por supuesto, factores sociales, como pues en este momento, pues la pandemia sin duda es algo que está detonando mucho esto. Pero resulta que en los médicos les cuento que leyendo un poco sobre las causas del burnout y del agotamiento de los médicos, es muy triste saber cómo la mayoría del agotamiento de los médicos es por algo que las IPS o los patrones deberían entender. Resulta que para que una clínica de utilidades, que es en últimas el principio, pues, digamos, del capitalismo, pues se necesitan tres cosas. Uno, por supuesto, que los pacientes se atiendan bien. Dos, que los pacientes se curen o se alivien. Y tres, que las personas que trabajen en la clínica tengan bienestar. Las clínicas invierten millonadas en hacer, ¿cómo se llama? Este tipo de actividades en las que van a una finca y se abrazan todos y alrededor de una hoguera, entonces todos dicen que se quieren. Resulta que alguien se ha preocupado porque los médicos estamos ansiosos y deprimidos. Resulta que la primera causa, ¿saben cuál es? El papeleo. Eso no se puede resolver con una secretaria, eso no se puede resolver con un sistema de dictado electrónico. Y resulta que el papeleo, el que tenemos que hacer en la consulta todos nosotros, el CUPS, el CAPS, el RIPS, el MIPRES, el MAPIPOS, el no sé qué, eso es lo que más estrés causa en los médicos. Y cada vez nos toca llegar más. Creo que ahora para el COVID hay que llenar como 2 o 3 formularios para pedir una prueba PCR. Ahí les dejo la inquietud. En los médicos el riesgo de tener este tipo de enfermedades o de alteraciones es 10% más y nos está matando. Yo salí del closet con esto. Les cuento que en este momento ya lo hablo de una manera abierta, lo hablo de una manera, digamos que muy tranquila. Al comienzo, por supuesto que me escondía, es decir, además de estar enfermo, de estar pasando por un muy mal momento en mi vida, tenía entonces que esconder mi enfermedad como si tuviera una lepra o como si tuviera una enfermedad vergonzante. Salí del closet y eso me ha ayudado a ayudar a otras personas. Y decidí hacer una charla porque uno de mis grandes amigos se suicidó. Y yo, el día anterior, un médico muy famoso que seguramente muchos de ustedes conocen, el día anterior almorcé con él. Y desafortunadamente, digamos que no pude evitar que él se matara. Probablemente porque no tenía las herramientas para hacer eso, probablemente porque muchas personas que estuvimos al lado de él no nos dimos cuenta de la gravedad del asunto, probablemente porque quienes lo estaban tratando, digamos que también tuvieron limitaciones para poder ayudarlo. El suicidio es la principal causa de mortalidad en los residentes de medicina. El suicidio. Debemos tener conocimiento, debemos educarnos, debemos saber prestar los primeros auxilios, debemos acompañar, no dejar solo, escuchar, recibir tratamiento adecuado. Por supuesto, si una persona necesita incapacidad, se incapacita, si necesita medicamentos, si necesita terapia, si necesita hospitalizarse por esta o por alguna enfermedad mental, debe hacerlo. Nos falta empatía y nos falta compasión hacia nosotros mismos, que es lo más grave. Por favor, no digan esto a una persona que está sufriendo de depresión. Ponga de su parte. Esa persona está haciendo todo lo que puede por sobrevivir. Eso es solo controlar su mente. No sea flojo que usted puede solo. Si usted todo lo tiene, ¿por qué se deprime? No sea desagradecido que mi Dios lo va a castigar.
Ni se le ocurra contar en la clínica porque lo botan. O algo peor, lo que necesites. Es una frase muy rola. No, mira, lo que necesites solo es que me llames. Uno tiene que ofrecer una ayuda concreta. Lo llevo al médico, lo llevo al psiquiatra, le hago mercado, le recojo sus hijos. Es que yo no sé ni qué decirle. Es que yo lo veo y trato de bajar la cabeza porque no sé ni qué decirle. Es que la muerte de un hijo no se supera, pobre. Yo no sé qué haría en su lugar. Seguro que yo me enloquecería. De eso no sirve absolutamente nada. Ya para terminar, este cuadro de Edvard Munch es El Grito. Cuando yo lo vi pensé que era una persona gritando, y leyendo un poco sobre la historia de este cuadro es todo lo contrario. Esta persona se está tapando los oídos del ruido que tiene a su alrededor. Precisamente eso es lo que tenemos nosotros en este momento, con la pandemia, con la situación de orden público, con las horas extenuantes de trabajo, con las relaciones familiares deterioradas, con el papeleo del MIPRES, MAPIPOS, FOSIGA, FORAN, bueno, con todo eso. Con que además no tenemos con qué trabajar. Curiosamente, una de las cosas que les preguntan a los médicos, ¿usted qué lo haría feliz en el trabajo? Que tenga con qué trabajar, que tenga los elementos para poder atender bien a mis pacientes, que yo les pida un examen y se lo hagan. Increíble. Eso es lo que les hace falta a los médicos para desempeñarse bien en el trabajo. Y además de las otras cosas. Entonces, ese es el ruido que tenemos. Y cuando una persona está sufriendo un trastorno de ansiedad o una depresión, eso es lo que él siente. Él no está gritando, lo que está sintiendo un ruido horrible en su cabeza que lo obliga incluso a pensar en quitarse la vida. La psiquiatría del siglo XXI creo que hay que mirarla no solamente en el diván. Creo que hay cosas nuevas y como terapeutas que son ustedes, pues tienen la responsabilidad ética de estar actualizados y ofrecerle a los pacientes el mejor tratamiento posible. Bueno, esto pues es lo que nos está pasando. Al comienzo de la pandemia resulta que existían más muertes en el mundo por suicidio que por COVID. Ya pues nos pasó el COVID. Pero más o menos 800.000 personas al año se mueren por suicidio. 450 millones de personas en el mundo tienen un diagnóstico de una enfermedad mental. Y de los cuales el 30% no responden a los tratamientos convencionales. 150 millones de personas con una enfermedad que no responde a los tratamientos convencionales. Mindfulness es prestar atención plena a las situaciones tal y como son en un determinado momento y no como quisiéramos que fueran. Con esto termino. Muchísimas gracias.